Buenos días, hermanos. Hoy día comenzamos una serie de reflexiones que nos ayudarán en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de coronavirus, de pandemias, de cuarentena, de dificultades financieras, en muchos casos todavía de dificultades sociales, ¿no es cierto? Nos ayudarán o tienen la intención de que nos animen, nos ayuden a pensar, a actuar más como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios quiere que tengamos una alegría completa, nos dice todo el texto del Nuevo Testamento. Es decir, entendiendo desde esa perspectiva, Dios quiere que tengamos una alegría madura, que maduremos, que crezcamos, ¿no? De modo que nuestra alegría debe ser llevada a la madurez mediante la permanencia y la sujeción de cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere ver en ti, quiere ver en mí una vida llena del Espíritu y quiere que cada uno de nosotros podamos dar fruto. Eso es lo que Él quiere, ¿no es cierto? Es decir, que cada uno pueda mostrar en su vida, en mi vida, en tu vida, ciertas actitudes, virtudes piadosas, ¿no es cierto?, que caracterizan la vida de los que permanecen en Dios. En este mensaje y en los próximos que vamos a estar mirando, el apóstol Pablo nos grafica y aplica la verdad acerca de cómo debemos consagrarnos, dedicarnos al Señor día a día, cómo debemos vivir nuestra vida práctica como hijos de Dios, como cristianos. Y nos exhorta y nos exhortará a cómo es que debemos andar diariamente. Y para poder comprender, entender cómo nosotros podemos actuar en nuestro vivir, cómo debemos ser, actuar en el día a día, vamos a ir a leer y vamos a estar viendo los textos de Gálatas capítulo 5. Y esta vez vamos a ir a leer Gálatas del versículo 16 al 21 del capítulo 5. Y la palabra de Dios dice así: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira y rivalidades, disensiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo primero que debemos entender es que el énfasis principal de este texto, de esta porción que Pablo nos entrega a través de Gálatas, en el capítulo 5, es que si confiamos en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios méritos, solo podemos producir frutos que no le agradan a Dios. Básicamente es como un resumen de estos versos, ¿no? Si nosotros confiamos, si nosotros creemos que podemos lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestros propios méritos, entonces Pablo dice que lo único que podemos llegar a producir ahí son frutos que no son agradables al Señor. El verso 16 nos muestra un conflicto, ¿no? Una tensión. Así que les digo, dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hay un conflicto, una tensión entre el espíritu y la naturaleza pecaminosa o la carne, dice la Reina Valera, ¿no? La expresión carne en las epístolas de Pablo se refiere básicamente a las acciones y obras que realizamos por nuestra propia cuenta. Es nuestra naturaleza pecaminosa, me gusta como lo dice la NBI, ¿no? Es aquello que hacemos por nuestros propios méritos o esfuerzos, productos, ¿no es cierto?, de que somos caídos, ¿no es cierto? En este caso, entonces, Pablo señala la realidad de nuestros mejores esfuerzos, ¿no es cierto?, que nuestros mejores esfuerzos nos cierran la puerta del reino de Dios, porque no nos pueden salvar ni santificar. ¿Verdad? Pablo está diciéndole a los Gálatas y también a nosotros que si nos mantenemos así, no hay mucha oportunidad, ¿no es cierto?, de que podamos permanecer o entrar definitivamente a la presencia de Dios, ¿no? El mismo verso 16 dice que debemos andar en el Espíritu, o la NBI dice vivan por el Espíritu.
Todos los cristianos tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, que hemos pasado por el agua del bautismo, hemos recibido el don del Espíritu Santo, que mora en cada uno de los cristianos, mora en cada uno de nosotros, ¿no? Como algo personal, con un poder interior personal para vivir y para ayudarnos a vivir la manera que le agrada a Dios. Y luego dice que nos está diciendo, ¿no es cierto?, que vivamos, que andemos, ¿no? Estas palabras, ¿no es cierto?, dice vivan, ¿no es cierto?, está expresado en una forma activa, vivan, anden. Es decir, que es una acción continua en nuestras vidas. En otras palabras, lo que nosotros necesitamos hacer es vivir. Debemos tener un estilo de vida que a Dios le agrada. Es el estilo de vida que Dios nos llama a vivir. No es a veces o no es de vez en cuando, dice, sino que el texto dice vivan, es decir, constantemente, perseverantemente, anden, andar. Andar también implica progreso. Cuando uno anda, cuando uno avanza, ¿no es cierto? Andar implica progreso, pues a medida que cada uno de nosotros se somete al control del Espíritu Santo y obedece la palabra de Dios, eso dará como fruto crecer, madurar en nuestra vida espiritual. En la medida que andamos en el Espíritu, vamos a ir dando fruto, vamos a ir creciendo, ¿no? El verso 16 también nos dice, a lo anterior de vivir y andar en el Espíritu, tiene esta tensión, ¿no es cierto?, con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Es decir, que siempre vamos a estar en un continuo tensor. La carne no solo se trata de nuestro cuerpo físico, ¿no?, sino que incluye también nuestra mente, nuestras voluntades, nuestras emociones, porque todas estas están sujetas por igual a nuestras fallas, nuestros pecados. La vida espiritual, entonces, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es importante y relevante, ¿verdad? Nuestra vida espiritual es el resultado de lo que obra, de lo que hace el Espíritu Santo que está en nosotros, en nuestra vida. Y nosotros tenemos que, por lo tanto, vivir y andar, ¿no? El reto que tenemos, el desafío, la lucha que podemos tener consiste entonces en que vivamos continuamente bajo su control. Eso es lo que nos anima Pablo, que nosotros podamos vivir permanentemente, día a día, 24/7, bajo el control, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y que tomemos una actitud decidida, de jamás rendirnos al dominio de nuestros propios impulsos. El verso 17, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen, ¿no? Aquí está hablando de esa tensión entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, ¿no? Esta clase de vida que nos está desafiando, animando el apóstol Pablo, implica una lucha constante, ¿no?, que se efectúa dentro de nosotros. Siempre vamos a tener esta tensión. Lo que somos y podemos hacer está en conflicto permanentemente en nuestra vida con el Espíritu Santo. Confrontación que nunca terminará mientras vivamos. Por eso el reto es que cada día maduremos. Hay que hacerlo un hábito, hay que crecer, hay que madurar, ¿verdad? No debemos dejarnos engañar así por lo que nos dice el texto, ¿no? Aún si somos cristianos y si decimos ser hijos de Dios, nuestros esfuerzos pecaminosos, nuestra propia naturaleza se oponen a la obra de Dios. Así que por eso debemos hacer el hábito, por eso debemos vivir o andar en el Espíritu, ¿no? Cuando tratamos de hacer las cosas que nosotros mismos queremos, cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, por mi propia voluntad, impedimos a que el Señor intervenga en nuestra vida a través del Espíritu, ¿no? Cuando el Espíritu hace la obra en nosotros, el texto dice que ni la ley ni nosotros mismos podemos hacer nada y el Señor obra, ¿no es cierto? Así que la batalla resulta del hecho de que la carne, la naturaleza pecaminosa, quiere producir su propio fruto y el Espíritu Santo quiere producir el suyo. Y ahí está la tensión, ¿no? Tanto la palabra de Dios como la experiencia demuestran que este conflicto entre la naturaleza pecaminosa del hombre y el Espíritu siempre va a estar continuamente, también durante toda la vida, ¿no? El verso 18 dice:
pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Guiados por el Espíritu Santo no estamos bajo la ley, ¿no es cierto? Vemos dos alternativas aquí, ¿no? Claras, que se excluyen mutuamente. Seguimos en este ejercicio de tensor. El cristiano puede vivir de una manera, es decir, la primera manera que nos dice el verso 18, dice que el cristiano puede elegir o vivir, ser guiado por el Espíritu Santo, es decir, vivir conforme al Espíritu Santo, guiado, encaminado por el Espíritu Santo, lo cual trae como resultado una conducta justa y actitudes o virtudes espirituales. O dice, no están bajo la ley, o puede vivir conforme a la ley, conforme a la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, que solo puede producir conducta y actitudes injustas. Y el texto más adelante lo va a decir y vamos a ir viendo durante este tiempo en adelante cada una de ellas. Así que pensemos un poco, hermano, pensemos un poco. ¿Qué evidencia de esta batalla, de este conflicto, de esta tensión que existe entre la naturaleza pecaminosa y ¿no es cierto?, y vivir por el Espíritu Santo has visto en tu vida? Piensa un momento. ¿Tienes ese conflicto? ¿Tenemos ese conflicto? ¿Hay alguna evidencia de esa lucha que hay, ¿no? ¿Cómo lo han confrontado? ¿Cómo lo has enfrentado? Si es que has sentido que esto pasa, ¿no? Y debe pasar, porque somos seres humanos. Todos tenemos nuestra propia naturaleza pecaminosa. Hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, pero Pablo y el Señor Jesucristo dicen que tenemos que madurar, vivir, crecer, ¿no es cierto? Y por esa misma razón siempre vamos a tener esta lucha, ¿no? ¿Cómo podría ganarla conforme a las exhortaciones que nos está haciendo el apóstol Pablo? ¿Cómo podríamos entonces nosotros vencer o amainar o apagar, ¿no es cierto?, estas conductas injustas, producto de la naturaleza pecaminosa que tenemos adentro, ¿no? Luego, los versículos 19 al 21, el texto nos enseña cuáles son los resultados de nuestros esfuerzos y que nunca van a poder agradar a Dios, ¿no? Cuando vivimos sin la ayuda de Dios, de nuestro Señor, si nosotros nos dejamos obrar en nuestra vida y no vivimos o no somos guiados por el Espíritu Santo, es verdad, nuestra naturaleza humana solo produce su fruto natural. Y del verso 19 al 21 nos va a decir cuál es el fruto de la naturaleza pecaminosa o de la naturaleza natural con la cual nosotros habitamos, ¿no? Estos versículos el apóstol Pablo describe entonces esta realidad, no grafica de manera clara, ¿no?, en forma negativa básicamente, señalando la clase de fruto que produce nuestra naturaleza pecaminosa o la carne, como dice la Reina Valera, ¿no? Los resultados, si nosotros vemos, leamos los versos 19, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Los resultados realmente son feos, ¿no? Son medio abominables. Llegan a tal extremo que practicarlos continuamente nos impide la entrada al reino de Dios. Es lo que dice el versículo final, ¿no? Los efectos de nuestros esfuerzos son todo lo contrario a lo que la vida cristiana debe ser. Presentan precisamente el cuadro de la vida espiritual que no debe ser. Eso es lo que nos muestra Pablo acá, ¿no? Y ponen en manifiesto la imposibilidad que tenemos de lograr nuestra santificación, nuestra consagración, ¿no es cierto?, por nosotros mismos. Así que la pregunta ahí, ¿cuál es el fruto entonces que produce nuestra naturaleza pecaminosa? Aquí está, y Pablo los detalla, ¿no? Primero Pablo describe algunos pecados, ¿no es cierto?, relacionados con la vida sexual. Luego incluye entre ellos, ¿no es cierto?, incluye el adulterio, la fornicación y otros, ¿no? Pues después se observan algunos pecados, ¿no es cierto?, espirituales, podríamos decir religiosos, que resultan en el tratar de agradar a Dios, que tiene que ver con la idolatría y con la hechicería, ¿no? En caso de que se le hubiera pasado incluso mencionar alguno, es decir que uno puede decir, no, yo no hago ninguno de esto, pero aquí hay uno que no está, al final dice, en el caso de que se me hubiese pasado alguno o mencionar algún otro, Pablo dice y termina la lista añadiendo
si hacemos cosas semejantes a esta. Es decir, él pone un etcétera ahí, más o menos, ¿no? Lo que se caracterizan por la práctica de la obra del hombre natural no tienen parte en el reino de Dios, dice al final, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, tales personas no serán salvas, no tendrán la oportunidad de entrar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo en la presencia de nuestro Señor. Incluso, y pensemos que esta carta Él se la está escribiendo a hermanos cristianos que estaban teniendo dificultades, problemas los Gálatas. Es una carta bien firme, bien dura en muchos aspectos. Y Él está diciendo que no vivan más por su naturaleza pecaminosa, sino que vivan por la naturaleza y que vivan por el Espíritu y guiados por el Espíritu. Entonces también es un mensaje para nosotros. Si nosotros nos perseveramos en vivir por el Espíritu, si nosotros perseveramos, ¿no es cierto?, en ser guiados por la naturaleza pecaminosa, dice que también nosotros podemos, ¿verdad?, finalmente no heredar el reino de Dios. Así que por todo en esto nosotros somos susceptibles, hermanos, a caer en estos pecados también de vez en cuando. En especial cuando permitimos que nuestros deseos o esfuerzos naturales nos controlen. ¿Cuántas veces dejamos que la ira, por ejemplo, nos controlen? O a veces la idolatría, o a veces el odio, o la discordia, los celos, ¿no es cierto? La rivalidad, las disensiones, el sectarismo, envidias, ¿no es cierto? Y voy a ponerlas ahí, la otra a lo mejor no tanto, pero aquellas, ¿no? Y el Señor aquí básicamente las pone a todas por igual. Es decir, que las inmoralidades sexuales o el adulterio es exactamente igual o tiene el mismo valor que la envidia o que los celos o que el enojo o que la ira. Entonces, el estilo de vida no se manifiesta normalmente en la vida de los verdaderos hijos de Dios, este estilo de vida, porque su espíritu reside en cada uno de nosotros y produce otra clase de espíritu, y por eso nosotros como cristianos tenemos y habita en nosotros y vive en nosotros, somos guiados por el Espíritu Santo, y ese es el ánimo que Pablo le está haciendo a los Gálatas, ¿no? En estos tiempos pandémicos, hermanos, de crisis, es mucho más fácil tropezar y dejarse llevar por nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿no? Por eso debemos perseverar en la fe que profesamos. Por eso debemos ser, ¿no es cierto?, guiados por el Espíritu. Por eso debemos vivir por el Espíritu, ¿no es cierto? Dios nos invita a mejorar, hermanos, nuestra relación con Él, y para eso nos anima a participar en la disciplina o en las prácticas espirituales que hacen que podamos andar o que podamos ser guiados y vivir por el Espíritu Santo, ¿no? El Señor quiere que nos parezcamos más y más a Jesús. El cristiano no quiere satisfacer la carne, sino el cristiano quiere satisfacer el Espíritu, ¿no? Y el modo en que podemos hacer esto es reconocer que todavía tenemos corazones pecaminosos y que debemos dar esos corazones a Cristo, entregarnos, arrepentirnos, ¿no es cierto?, de cuando caemos en estas fallas, en estos pecados, ¿no? Debemos regresar, por lo tanto, todos esos pensamientos, todos esos sueños, sentimientos, acciones, a que los controle el Espíritu Santo, ¿no? Y por último, si decidimos que somos de Cristo, debemos andar, debemos vivir en progreso. Esto es algo de todos los días. Vivir, andar, progresando, madurando, creciendo, dando fruto, ¿no es cierto?, en la vida cristiana, ¿no? Para que pueda brotar entonces en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu que el Señor nos da. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te queremos pedir en este momento, Padre, que nos ayudes a vivir por el Espíritu y que nos ayudes siempre a sacarnos, ¿no? A no seguir los deseos de la naturaleza, Señor, pecaminosa. Señor, porque sabemos que esta desea lo contrario a tu deseo, al deseo del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que el Espíritu desea lo mejor para nosotros. Tú nos has dado la herramienta, el Espíritu vive y habita en nosotros, Padre. Señor, te pedimos que nos guíes a través del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que la obra de la naturaleza pecaminosa son muchas cosas malas. No nos ayudes a caer, Señor, en discordia, en celo, en arrebatos, Padre. Saca de nosotros, ¿no es cierto? Ayúdanos a madurar, a discernir, a ser fuertes de corazón, de mente, Señor, a poner nuestra mirada en Jesucristo para no tener arrebatos de ira o de celo o de envidia, Señor, y para no poder tener ni cada vez menos, Señor, estos
estas fallas que a veces cometemos, estos pecados a tus ojos, Señor. Señor, ayúdanos a practicar cosas buenas que vamos a ir enseñando, que vamos a ir aprendiendo, Padre. Ayúdanos a heredar verdaderamente el reino de Dios, Señor, a través del fruto del Espíritu, ¿no es cierto, Padre? Que sabemos que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, Señor. Danos humildad, danos dominio propio, Señor, danos fidelidad, Señor, porque sabemos que no hay nada que condene ninguna de estas cosas. Por eso, Señor, te pedimos que nosotros, que somos tus hijos, que estamos con Cristo, que habitamos con Cristo, ¿no es cierto?, nos ayudes cada día, Padre, a colgar en nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestros deseos malos y nuestras pasiones, Señor, para que el Espíritu nos dé vida, Señor, y andemos guiados por Él, Señor. Por eso no dejemos que estas cosas, que la vanidad también, Señor, nos lleve, Señor, y nos irrite y nos enoje, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a ser mejores. Ayúdanos cada día, Señor, a vivir por el Espíritu Santo que habita en nosotros y para que podamos dar fruto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Chao, hermano. Dios los bendiga.